vamos a hablar vamos a hablar de otra membrana que es el peritoneo. Entonces ya acuérdense de la pleura que hemos avanzado sobre la misma, y pues es también otra membrana que tiene algunas funciones. El peritoneo en sí va a inmiscuir varios órganos dentro de lo que es la cavidad abdominal, pero no todos los órganos. Hay órganos que dentro de la cavidad abdominal no tienen peritoneo y otros órganos que tienen parcialmente el peritoneo. Ustedes saben que el cubo abdominal, es decir, todo el abdomen, está dividido en cuadrantes, y es mejor dividirlo en cuadrantes, según la escuela francesa: dos superiores, dos inferiores, dos derechos, dos izquierdos. Y según la escuela americana se divide en 9 cuadrantes: hipocondrio, derecho, izquierdo, epigastrio, etcétera. Ustedes ya conocen. Lo ideal es tratar de tener un panorama de ambas para poder relacionar con la clínica. Tenemos una zona que es transicional, una zona transicional entre el tórax y el abdomen. ¿Ya? Existe esta línea que está en verde, que está justo en el cuarto espacio intercostal, en las tetillas en el hombre o en el pliegue mamario en la mujer. Fíjense que hasta ahí llega el diafragma y los órganos intraabdominales. Y si colocamos otra línea, que es esta línea de acá abajo, que vendría a ser por debajo de las últimas costillas, vamos a tener una zona que es esta zona que se denomina zona transicional tóraco-abdominal o zona de Gregoire. ¿Por qué transicional? Porque ustedes saben que la presión negativa del tórax es influida más o menos entre más o menos 4 o menos 8 milímetros de mercurio, ¿ya? Mientras que la presión positiva del abdomen tiene una presión de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Entonces, lo que pasa es de que esta presión positiva y negativa en esta zona transicional hace de que tengamos pues que conocer esta zona que se denomina también zona de Gregoire, ¿ya? Bien. Asimismo, tenemos otra zona que es la zona pélvica, que está también cubierta por parte ósea. Recuerden que esta zona de Gregoire está cubierta por las costillas, que es una zona transicional tóraco-abdominal, y tenemos una zona transicional también abdominopélvica, que está cubierta por otro anillo, que viene a ser la parte de los huesos ilíacos. En esta zona, obviamente, tenemos varios órganos, y el más importante es el útero en la mujer, que es el que va a estar cubierto en los primeros días, meses de la gestación. Como ustedes ven en la otra figura, cómo se ve en un corte sagital, un corte axial, perdón, donde vemos los músculos que van a rodear a la cavidad abdominal y parte del retroperitoneo, ¿no? Entonces, toda esta zona es una zona peritoneal, y la zona que no está inmiscuida el peritoneo se denomina zona retroperitoneal, ¿no? En el abdomen tenemos músculos que protegen a estos órganos, mientras que en las zonas transicionales, tóraco-abdominal y abdominopélvica, son las que son partes óseas las que cubren y protegen. Repetimos entonces, fíjense cómo la zona tóraco-abdominal está constituida por las costillas, y es ahí donde hasta el cuarto espacio intercostal puede llegar el diafragma. Y la circulación de líquido peritoneal es también algo que pues preponderante en lo que viene a ser la vitalidad de los órganos, la motilidad, la lubricación, el barniz que puedan tener estos órganos dentro de la cavidad abdominal. Este líquido peritoneal es un líquido donde nos va a ayudar a poder llevar varios elementos formes de defensa, como también va a ser absorbido en algunas zonas para que éstas sean pues llevadas hacia órganos, filtros, para que eliminen las noxas o eliminen las bacterias o cualquier otro cuerpo que esté provocando irritación peritoneal. En la zona alta, que es la zona tóraco-abdominal, es fundamental entender de que se absorben en gran cantidad el líquido en la zona
diafragmática. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes linfáticos. Existe aquí zonas lacunares que son linfáticas y posteriormente este líquido va a ir circulando constantemente gracias a la motilidad intestinal, gracias a nuestra postura. Y en la parte baja es donde tenemos la zona, digamos, abdominopélvica, la zona donde está el Douglas. Es una zona donde muy poco se absorbe. Entonces, en esta zona alta se absorbe mucho, gracias quizás a la succión que va a provocar el tórax, ¿no? Es decir, la parte negativa de la presión negativa del espacio pleural. Mientras que en la parte baja es muy disminuida la absorción y es por eso que en algunas cirugías se deja drenaje. Tenemos que la cavidad abdominal hay que dividirla en dos gracias al transverso, al colon transverso o al mesocolon transverso. Este mesocolon transverso va a dividir en un espacio supramesocolónico, que es este, y un espacio inframesocolónico. Estas cavidades son importantes conocerlas porque son potencialmente los lugares donde se van a formar abscesos o peritonitis localizadas. ¿Ya? Y cuando tenemos un paciente con peritonitis generalizada, pues hay que ir a lavar o limpiar todas estas 9 cavidades que las vamos a describir enseguida. El espacio supramesocolónico está constituido por 4 cavidades y el inframesocolónico por 5 cavidades. Estas cavidades, si hablamos del supramesocolónico, tenemos acá está el diafragma, aquí está el hígado, este es el borde superior del hígado, y aquí tenemos el ligamento redondo. Entonces, en 6 y 7 tenemos los espacios infradiafragmático, suprahepático derecho, infradiafragmático, suprahepático izquierdo, que están divididos por el ligamento redondo. Estos dos espacios, obviamente, pueden ser ocupados por aire, particularmente, y te va a dar el neumoperitoneo. Después el 8, que viene a ser el espacio subfrénico, es decir, que está debajo del frénico, subfrénico izquierdo, es el único subfrénico solito izquierdo. ¿Sí? Debajo del hígado, el 9, tenemos el subhepático. Entonces ahí vemos las características de todos los espacios que potencialmente pueden tener aire o líquido o pus y que tenemos que ir a limpiar, ¿no? Subfrénico, suprahepático, derecho izquierdo, subfrénico izquierdo y subhepático. No es muy difícil poderlo entender. Después tenemos del inframesocolónico, hay varios espacios. Entre la pared y el colon existe una corredera que se llama parietocólico derecha y parietocólico izquierda. Estas correderas nos van a poder, de una u otra manera, pues movilizar el líquido el lado derecho hacia la fosa ilíaca derecha y el lado izquierdo hacia el Douglas. ¿Ya? Fíjense que si tenemos una úlcera perforada en el duodeno, aquí está el duodeno, el líquido va a venir por el parietocólico derecho hasta la fosa ilíaca derecha. No va a avanzar más porque tenemos aquí una implantación del mesenterio, del intestino delgado. Mientras que el parietocólico izquierdo, si tenemos una perforación gástrica, va a bajar hasta el Douglas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que muchas veces puede tener dolor en fosa ilíaca derecha, brusca, y nosotros interpretarlos como un apéndice, pero es simplemente el líquido que está irritando de una úlcera perforada. Mientras que en el lado derecho, el Douglas va a ser el basurero, digamos, del abdomen, donde sí vamos a poder interpretar como si fuese un abdomen agudo por este líquido. Entonces tenemos los espacios parietocólico derecho y parietocólico izquierdo. La implantación del mesenterio del intestino delgado, que es esta que está en rojo, y que la voy a borrar para que ustedes vean, va a dividir en dos espacios también. ¿Ya? Un intermesenterocólico derecho, que es este, y un intermesenterocólico izquierdo. Y por último, el espacio de Douglas, que ya lo conocen ustedes. Entonces, son los 5 espacios que vamos a tener en el inframesocolónico, y estos 9 espacios tienen que ser controlados quirúrgicamente cuando nosotros tengamos una intervención en una peritonitis.
así como las flechas verdes se ven cómo van a ir hacia lo que viene a ser el espacio subfrénico para que se pueda absorber en lo que viene a ser eh, las fosas lacunares subfrénicas, y en azul va a ir al Douglas en la parte intermesenteriana. El peritoneo en sí tiene algunos órganos donde no va a cubrir, intraabdominales hablando, no necesariamente todos los órganos que están dentro del abdomen están cubiertos por peritoneo. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué órgano no está cubierto por el peritoneo, que sea un órgano intraabdominal? A ver. ¿Qué dices, Laura? ¿Algún órgano? Laura, Escudero, ¿algún órgano? Estoy aquí, doctor. ¿Algún órgano que no esté cubierto por el peritoneo y que esté dentro de la cavidad abdominal? ¿Alguien sabe? Los ovarios, doctor. Los ovarios, muy bien, Tejerina. ¿Qué más? ¿Hoyos? ¿Hoyos? No te escucho. A ver, Bejarano. ¿Qué otro órgano? Esto ya de lógica, Bejarano, ¿estás? Para Vicini, a ver qué otro órgano. ¿Qué otro órgano intraabdominal no está cubierto por el peritoneo? A ver, para Vicini, ¿estás ahí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué otro órgano sería? Si los ovarios, ha dicho su compañero Tejerina, ¿qué le sigue pues a los ovarios? Sencillo. Las trompas de falopio. Las trompas, ¿y qué más? ¿Y? El útero. Y el útero, pues, y el útero. Entonces el útero no tiene peritoneo, las trompas tampoco, ni los ovarios presentan peritoneo, lo que viene a ser la cavidad intraabdominal. Ya hay algunos órganos que tienen parcialmente. Por ejemplo, tenemos el duodeno, que está parcialmente cubierto por el peritoneo, pero también se encuentra en el retroperitoneo. Lo mismo el colon descendente y ascendente, la cara anterior de estos está dentro de la cavidad peritoneal, pero no la parte posterior. La vejiga es preperitoneal, no se encuentra dentro de la cavidad abdominal, pero no está cubierta, digamos así, por peritoneo. Entonces, es preperitoneal, es delante del peritoneo. Entonces hay órganos que parcialmente están cubiertos, otros que no y otros que sí, ¿no? El peritoneo va a hacer este tipo de pliegue en lo que viene a ser más que todo el intestino, dando lo que se denominan los mesos. Y esto hace de que tenga, el intestino delgado y grueso una mayor motilidad, puesto de que el intestino delgado tiene una motilidad prógrada. Entonces este tipo de motilidad este tipo de repliegue va a ayudar a la motilidad intestinal. El intestino es una membrana donde fácilmente pueden ingresar y salir, y es utilizada muchas veces para la diálisis peritoneal. Es así que, al ser una membrana muy noble, se puede inyectar o se puede administrar líquido hipertónico dentro de lo que es la cavidad abdominal para que puedan salir las noxas, y osmolarmente estas van a salir, ¿no? El tejido peritoneal está constituido por células mesoteliales, ¿ya? Y en sí tiene una otra capa donde está constituida por fibrina y fibroblastos, y entre estos existen los espacios donde van a poder osmóticamente pasar las estructuras que acabamos de mencionar. Estos son los 9 lugares potenciales de abscesos: subfrénico suprahepático derecho, subfrénico suprahepático izquierdo, subfrénico izquierdo, subhepático, paritocólico derecho, paritocólico izquierdo, intermesenteriano o intermesentérico derecho e izquierdo, y el Douglas. Cuando abrimos la panza y vemos
todo esto, una peritonitis general, tenemos que ir a, pues, limpiar todos estos órganos, todos estos espacios para que no tengamos luego un absceso en lo que viene a ser la peritonitis, ¿no? Alguien puso riñón en el chat, el riñón es retroperitoneal. Bien, seguimos. Entonces ya cuando entramos en la peritonitis es una inflamación de esta membrana que similar a la pleura esta se va a contaminar de diferente manera, ya sea por vía hematodrómica, linfática, contigüidad, etc. A ver si está por acá, no está. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la vía canalicular de la contaminación de la peritonitis? Si repasamos un poco, la vía hematodrómica es fácil, es por la sangre, la vía linfática lo propio, continuidades porque algún órgano continuo está provocando, por ejemplo, en la vejiga, ¿ya? Contigüidad puede ser el riñón en una pielonefritis o el páncreas, una pancreatitis. Después tenemos por vía canalicular. ¿Cuál es la vía canalicular de la infección del peritoneo? A ver quién se anima a responder. La vía canalicular en la parte pleural, por ejemplo, eran los bronquios y alveolos, bronquiolos y alveolos. Entonces esa es la vía canalicular. En un proceso neumónico, por ejemplo. ¿Cuál es la vía canalicular en el abdomen? ¿Alguien se anima a advertir la vía canalicular? A ver, ¿qué dices, Viviana Martínez? ¿Tienes alguna idea? Viviana. Doctor, no estoy muy segura, podría ser por... Te voy a dar una pista. Más de mujeres. Ya está la respuesta. por las trompas. Correcto, por las trompas, pues. Entonces, generalmente, si existe un proceso inflamatorio pélvico o hacemos un estudio, por ejemplo, el contrastado del útero, una uretrografía, pues las trompas van a ascender hacia el peritoneo y van a poder provocar la peritonitis por vía canalicular, ¿no? Esa es la única, digamos, el único contacto o la comunicación que puede haber del exterior en las mujeres con la cavidad abdominal. Bien, seguimos. O sea, tenemos que tener también estímulos externos, como por ejemplo una punción, ¿cómo se llama? Cuando hacemos una punción a nivel, no es pericardiocentesis, es una, ¿cómo se llama la punción a nivel del abdomen? Una paracentesis. Una paracentesis cuando tenemos líquido, entonces metemos la aguja y podemos pues meter bichos, ¿no? Provocando obviamente todos los pasos fisiopatológicos de un proceso inflamatorio. El estímulo, el proceso inflamatorio, ya posteriormente el exudado de leucocitos, que viene a ser la fibrina más la pus, se localiza, se puede plastronar y posteriormente se puede abscedar, se puede provocar una peritonitis generalizada. ¿Quién me puede definir qué es plastrón? Hay varios plastrones, tenemos plastrón apendicular, plastrón vesicular, uterovárico, plastrón pancreático. ¿Qué es el plastrón? A ver, alguien ha levantado la mano. A ver, Laura, creo que quieres hablar. Doctor, el plastrón es cuando el propio organismo encapsula una infección dentro del mismo. Por ejemplo, cuando hay, digamos, una peritonitis, se llama plastrón apendicular, cuando todo el peritoneo se engloba y embolsa, si vale decir, a todo, digamos, lo que es esa infección. Ya, digamos que eso es cómo se forma, ¿no? Es decir, cómo se delimita un plastrón, pero ¿cuál es la definición de un plastrón? Y la definición de un plastrón es la siguiente, ustedes ya tienen que tener en cuenta. El plastrón es la representación clínica, no se olviden. El plastrón apendicular, vesicular o cualquier otro plastrón
es la representación clínica de un absceso o de un flemón, ¿ya? Que se va a formar por vísceras, por epíplon, peritoneo, etcétera, sí. Pero no se olviden que, y se les va a preguntar quizás en un examen, defíname qué es plastrón. Y ustedes tienen que decir, es la representación clínica de un absceso o de un flemón. Listo, nada más, esa es la respuesta. Y como vemos en esta imagen puede haber un montón de probables lesiones peritoníticas, por ejemplo, una pielonefritis que pueda dar por continuidad, una contusión hepática, una hemorragia, una desvascularización, un hemoperitoneo, etcétera. Son varios las que pueden provocar peritonitis. Y aquí es lo que me interesa que ustedes vean esta clasificación, que es fundamental para que podamos entender. Hay una clasificación de acuerdo a su origen. Tenemos una clasificación de acuerdo al origen, a la evolución, a la extensión y clasificación clínico-quirúrgica. Son esas 4 clasificaciones que tenemos que tener en cuenta. De acuerdo al origen, se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Algo que siempre se confunden es de que al hablar de primaria uno parecería que fuera primariamente infectada en el abdomen, pero no es así. La primaria no tiene causa intraabdominal, ¿ya? Eso tienen que entenderlo. La primaria es extraabdominal. Por ejemplo, en niños o en gerontes es muy frecuente. Si tenemos una patología, para así decir, una otitis, una laringoamigdalitis, una bronquitis, en los niños puede provocar un dolor abdominal por una infestación ganglionar monobacteriana hacia el abdomen, ¿ya? Y provocar dolores abdominales que obviamente simplemente representan o están dados por esta infección fuera de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, ¿por qué duele el abdomen? Pues porque se estimulan, o mejor dicho, se inflaman los ganglios del abdomen. Existe un infarto, no un infarto, una infartación ganglionar mesentérica, ya determinando obviamente el dolor abdominal. Entonces, las primarias en los niños y en los gerontes puede ser una otitis, amigdalitis, bronquitis, neumonías, pielonefritis, etc. Al niño le tenemos que ver, si le duele la panza, al niño le tenemos que ver siempre el oído, la garganta, ver si no está con tos, porque las peritonitis primarias pueden venir de ese origen y son monobacterianas. Y si nosotros tratamos el foco primario, que viene a ser extraabdominal, se va a ir el foco abdominal. Entonces, esta es la única peritonitis que con tratamiento médico va a mejorar al paciente. ¿Ya? Lo bueno de esta peritonitis primaria también es que es monobacteriana y es fácil de poderla tratar. Muchas veces hemos entrado a operar a pacientes que tienen un dolor abdominal sin haber revisado el resto del resto de la parte médica, en gerontes o en niños, y no hemos encontrado absolutamente nada, solo un poquito de líquido nada más, y una infartación ganglionar. Entonces, eso es lo que ocurre en lo que es la peritonitis primaria. Es mejor entrar, mejor dicho, es mejor revisar antes de entrar la parte de amígdalas, oídos, pulmones, riñones, vejiga, etcétera, que pueden provocar una peritonitis primaria. Tiene buen pronóstico porque es monobacteriana y tiene buen pronóstico porque se puede tratar con la parte de antibióticos. La secundaria ya es de origen abdominal. Ya es una apendicitis, ya es una isquemia mesentérica, es una úlcera perforada. La causa es abdominal y es multibacteriana. Aquí no podemos tratar con antibióticos. Sí podemos dar antibióticos como para poder dar por ejemplo, una profilaxis antibiótica, pero no es un tratamiento médico definitivo. El tratamiento médico definitivo es el quirúrgico. Y la terciaria es una de las más peligrosas porque generalmente se presentan en pacientes inmunodeprimidos, reoperados, etc. Ahí es una sobreinfección
puede ser monobacteriana también, pero monobacteriana con bacterias muy fuertes. Además de ser monobacteriana, puede ser viral, puede ser micótica, etcétera. ¿Ya? Uno de los ejemplos de la terciaria es aquel paciente que se ha operado varias veces o aquel paciente que se ha encontrado un oblito. ¿Alguien me puede decir qué es un oblito? Que se ha encontrado un oblito. ¿Qué quiere decir oblito? A ver, les empezaré a conocer. A ver, Cristian Méndez, ¿qué es un oblito? Vamos, Cristian, ¿sabes o no? Prefiero que me digas no a que estés callado y pienso que no estás. Cristian Méndez, ¿estás? A ver, Quiroz, Jenny. ¿Qué es un oblito, Quiroz? Es un cuerpo extraño, doctor. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Es la presencia de un cuerpo extraño o algo que se Correcto, muy olvide, bien, puede muy ser bien, Quiroz. en alguna Sí, cirugía. efectivamente, es eso, es la presencia de cualquier cuerpo extraño, sea una compresa, una gasa, cualquier objeto que se haya olvidado dentro del abdomen, es un oblito, ¿no? Entonces, un oblito puede ser causa de una peritonitis terciaria. De acuerdo a su evolución, es en agudas y crónicas, no hay mucho misterio. De acuerdo a su extensión en local y general, tampoco hay mucho misterio. Y la que me gustaría que también nos detengamos un poco es de acuerdo a la clasificación clínico-quirúrgica. Dentro de la clasificación clínico-quirúrgica tenemos a las asépticas y después a las sépticas. ¿Alguien me puede decir de ustedes un ejemplo de peritonitis aséptica? Aséptica, obviamente, es sin presencia de bichos todavía, ¿no? Entonces, ¿qué peritonitis puede irritar o qué componentes puede irritar el peritoneo sin gérmenes? A ver, ¿quién me puede responder? Sí. Tal vez la bilis, doctor, La o bilis, claro que sí, la bilis. ¿Qué más? sangre. La sangre, muy bien. Y algunos jugos, por ejemplo, el jugo gástrico, el jugo intestino delgado, ¿no? La orina, son digamos, líquidos que en primer término son asépticos. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuándo una aséptica se convierte en séptica? Méndez, ¿estás? ¿Cuándo una peritonitis aséptica se convierte en séptica? A ver, Viviana Martínez. Doctor, cuando ingresa alguna bacteria y coloniza en ese medio que es muy favorable para su crecimiento. Sí, está bien, pero ¿cuándo? Si te digo cuándo es tiempo, ¿qué tiempo? Dale, Viviana, dame un tiempo. Dale, dale. No sé, doctor. Más o menos. A ver quién puede ayudarle, qué tiempo puede ser. Está bien lo que ha dicho su compañera, es cuando ya colonizan las bacterias, pero ¿en qué tiempo? Tenemos que tener un tiempo nosotros. ¿Quién puede ayudarle en tiempo? A ver qué tiempo en una séptica se convierte en séptica. A ver, Flor, ¿estás? Adriana Flor, ¿estás? ¿En qué tiempo podemos tener una peritonitis séptica de una aséptica? ¿Nadie me puede decir un tiempo? Fuerte. En 24 o 48 horas. Mucho, Flor, un poco menos, a ver. Generalmente lo hacemos, el tiempo es 6 horas, ¿verdad?
Las 6 horas, si nosotros tenemos un paciente con una hemorragia o con una úlcera perforada, pues 6 horas son asépticas y tenemos que tratar de solucionar entre las 6 horas para que no pase a ser una peritonitis séptica. Séptica, ¿ya? Bien, entonces ahí vemos de que existen los diferentes tipos de peritonitis que hablamos, la química, la bacteriana, la mixta, etc. Seguimos. Entonces, acá tenemos un cuadrito donde dice las primarias, secundarias y terciarias. El origen de las primarias es extraabdominal, monobacteriana, tiene muy buen pronóstico, ¿ya? Las secundarias es intraabdominopélvica, es polibacteriana, no es tan satisfactorio su tratamiento médico, pero en general es muy bueno el tratamiento, perdón, la respuesta al tratamiento, el pronóstico, puesto que podemos retirar los órganos que están dañados. Y la terciaria es también intraabdominopélvica, es también mono o polibacteriana. Se añaden aquí, no se olviden, hongos y virus, y es muy malo el pronóstico. Los gérmenes que pueden tener los diferentes órganos, el colon 10 a la 12, anaerobias y aerobias. El estómago puede tener solo aerobias, el del yeyuno también aerobias. Ya en la parte distal, cerca del colon, tenemos también el ilio y el colon anaerobias, que son las más peligrosas. En la peritonitis primaria, los microorganismos que van a estar más, digamos, frecuentemente molestando es el Staphylococcus, la E. coli, ¿ya? También el estreptococo beta de Lancelfiel. Y las secundarias son multibacterianas, donde ya tenemos enterococos, el Bacteroides fragilis o el SPP, la Escherichia coli, que son obviamente muy, muy potentes. Y más potentes tendríamos acá ya Pseudomonas, el Enterobacter fecacium, las cándidas, etc. Donde el tratamiento viene a ser antibióticos, quirúrgico y antibióticos, y aquí es un problema. El dolor de la peritonitis está pues en base a las metámeras y en base a una ley de Stokes-Adams, y esto quiero que lo entiendan. ¿Qué quiere decir la ley de Stokes-Adams? A ver, todo proceso inflamatorio, ¿ya? Todo proceso inflamatorio cerca de un músculo liso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todo proceso inflamatorio cerca de un músculo estriado, ¿qué pasa? A ver, ¿alguien se anima a responder? ¿Qué dicen? Y más o menos. El músculo estriado se contrae muy bien, entonces tenemos un abdomen en tabla. El peritoneo es el proceso inflamatorio cerca del músculo estriado, que son las paredes abdominales, se contrae y tenemos el abdomen en tabla. El peritoneo y este músculo liso que tenemos en el intestino se paraliza. Por eso tenemos un ilio. Por eso tenemos ilio paralítico en lo que viene a ser la peritonitis. Hay dos eventos de los cuales el peritoneo, o mejor dicho, el tránsito intestinal se paraliza. Uno de ellos es una peritonitis generalizada y otro es una embolia intestinal. Pero el ejemplo está dado para la peritonitis generalizada. Y el dolor puede ser diferente, ya sea en un cuadrante, en 2 o en 4 cuadrantes. Por ejemplo, si es un solo cuadrante, podemos hablar de reacción peritoneal en un solo cuadrante, reacción peritoneal en 3 cuadrantes, o en 2, o en todos los cuadrantes, dependiendo de los órganos que puedan presentar. El laboratorio no es un método de diagnóstico, el laboratorio no te va a dar el diagnóstico que estás enfrente a una peritonitis, el laboratorio te va a dar simplemente la orientación a qué otros órganos está siendo comprometido este proceso infeccioso. Por ejemplo, la bilirrubina va a estar elevada en un cuadro séptico, va a haber leucocitosis, va a haber desviación a la izquierda, vamos a tener también la PCR elevada, ¿no?
Entonces, la albúmina es un componente importante, está hipoalbuminémico el paciente y eso tenemos que tener en cuenta, que la albúmina es un factor pronóstico. Le pedimos a la paciente siempre radiografía de pie y de acostado. Ustedes han de vivir en la sala o en algunos nosocomios que solo piden de pie. Y eso no está bien, tenemos que pedir tanto de pie como de acostado o de cúbito dorsal. ¿Ya? Y siempre se acostumbran a pedir radiografía de pie, nada más de pie. ¿Por qué solo de pie? Porque vamos a tener los niveles. Pero me pueden decir ustedes con esta radiografía de pie, ¿qué intestino está afectado? ¿Qué parte del intestino delgado está afectado? Seguro que no. Por eso se pide pues una radiografía de cúbito dorsal para que veamos algunos signos radiográficos del intestino. Entonces siempre hay que pedir el par radiológico de pie y de acostado, de pie y en decúbito dorsal, en decúbito de pie y en decúbito dorsal. Entonces, ¿qué vemos en el decúbito dorsal? Siempre va a haber un nivel, aire abajo, aire arriba y líquido abajo. Distensión abdominal, entonces es una triada de lo que viene a ser oclusión o parálisis, nivel, aire y distensión, ¿ya? También tenemos el signo de la U invertida, fíjense aquí tenemos una U invertida, eso también nos hace pensar en el intestino delgado, el signo de la cascada, porque hay varios niveles por todo lado, ¿no? Son signos donde nos va a hablar de que existe pues una oclusión intestinal o una parálisis intestinal por un proceso infeccioso. Si a esto le hacemos una radiografía de cúbito dorsal, se van a empezar a dibujar qué parte del intestino está afectado. En primer término vemos aquí las válvulas conniventes, ¿no? Las válvulas conniventes que nos demuestran, también se llama el apilotonamiento de monedas, también se llama el esqueleto de arenque, que es pues patos mnemónico del IE1. ¿Ya? Cuando son bien seguiditas estas válvulas conniventes, pato mnemónico del IE1. Ahora vamos a ver otros signos. A ver, chicos, ¿quién se anima a ver qué tiene este paciente? ¿Qué tiene esta radiografía? A ver, ¿quién se anima a darme el diagnóstico radiográfico de este paciente? Por 5 puntos. Nada, mucho, 1 punto. A ver, pero tiene que ser rápido. Dale, Salamanca, a ver, has abierto tu micrófono. Neuroperitoneo, doctor. ¿Cómo? Neumoperitoneo. Muy bien, neumoperitoneo. Muy bien, Salamanca. Entonces tienes un puntillo. ¿El neumoperitoneo derecho o izquierdo, Salamanca? Veo en la parte derecha. En la parte derecha. Muy bien. Entonces fíjense ustedes que tenemos aquí el peritoneo. Y siempre ya les dije que hay que leer arriba y abajo del peritoneo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el hígado. Y en medio del peritoneo hay aire. Se llama neumoperitoneo. Para completar tu puntaje, Salamanca, ¿cómo se llama este signo radiológico? ¿Cómo se llama este signo radiológico? ¿Alguien sabe? ¿Signo de? Signo de Poupart. Tibio. Por ahí va. ¿Signo de? ¿Qué sigue? Es el signo de Popper, no de Poupart. ¿Ya? El signo de Popper, que es con doble P. Entonces, este neumoperitoneo, que clínicamente se llama ¿cómo? Clínicamente. Nosotros damos percusión en la parte mate y hay hipertimpanismo o timpanismo. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de Joubert. El signo de Joubert clínicamente, el signo de Popper radiológicamente, que es la presencia de aire, ¿no? A nivel de este espacio sufrénico suprahepático derecho. Muy bien. Entonces, también sirve para eso la radiografía
que nosotros pedimos a los pacientes. La ecografía también es mandatoria en un primer momento porque nos va a mostrar varios signos radiológicos. En primer término, un movimiento del intestino, puede ser un hiperperistaltismo, puede ser también el signo de la gaseosa. El signo de la gaseosa es cuando dentro del intestino hay varios, o sea, el intestino delgado no tiene aire. Entonces, cuando empiezan a haber burbujas dentro del intestino delgado con una zona radiorefringencia, más o menos con una radiorefringencia, ya es el signo de la gaseosa o de las estrellas fugaces, como quieran, y un vaivén del intestino de ida y vuelta, ¿no? Entonces, también la ecografía nos va a ayudar a buscar líquido dentro de los espacios que hemos mencionado, el Douglas, paritocólico, sufrénico, etcétera, etcétera. La tomografía obviamente también es mandatoria. A ver, el diagnóstico que pueden tener en este lado izquierdo es también de un neumoperitoneo. Fíjense, hay aire, ¿no? Está lleno de aire en la parte, digamos, sufrénica, suprahepática. ¿Por qué digo que es aire? Porque aquí hay aire y fíjense, el color es el mismo. Entonces, por eso es de que tenemos que comprobar que hay aire, ¿no? Asimismo, puede haber algo de líquido, se ve líquido intraabdominal. En esta otra radiografía, en otra tomografía, vemos el contraste del intestino delgado, ¿no? Cómo se va distribuyendo. ¿Qué más? Acá tenemos algunos signos también tomográficos, de los cuales hay la aerobilia. Normalmente no tienen que haber aerobilia. Aerobilia significa aire en la vía biliar, y eso significa que la vesícula, que es esta probablemente, se ha unido a esto, que es el duodeno, ¿ya? Se ha unido, proceso inflamatorio. La piedra que estaba acá ha pasado por todo el intestino delgado, ¿ya? Y ha ido a acantonarse a algún lugar, provocando lo que se denomina el hilio biliar. Y ahí tenemos los signos tomográficos, que es aerobilia, distensión y la piedra, ¿no? Aquí está la piedra. Entonces, cuando les pregunten a ustedes qué es el hilio biliar, cuidado que me digan, que me saquen algo muy, digamos, sui generis, donde digan hilio es significado de parálisis, biliar, bilis. Es la parálisis de la vía biliar, no, señores. Hilio biliar es cuando tenemos un cálculo que ha fugado de la vesícula al duodeno y del duodeno al intestino y se ha ido a acantonar a lo que viene a ser el yeyuno, que es más delgado, ¿no? Bueno, aquí tenemos los gérmenes y los antibióticos que se pueden dar, ¿no? En la primaria, cefalosporinas. En la secundaria hay ya varios, como ser aminoglucósidos. En la terciaria ya son mucho más fuertes. El tratamiento de la peritonitis puede ser laparoscópico o puede ser abierto. El laparoscópico es mejor porque puedes ver todos los espacios, pero si el intestino está dilatado es un poco complicado, entonces hay que abrir el abdomen y poder retirar, ¿no?, las piezas quirúrgicas que están isquémicas o que están necrosadas o que están perforadas, etc. Vamos a hablar rapidito de lo que es el síndrome compartimental abdominal, una patología que muy poco se la escucha y que tienen que conocerla ustedes. Es como si fuese el neumotórax a tensión. Recuerden que el neumotórax a tensión es la cantidad de aire que puede entrar, el gas que puede entrar en el espacio pleural y comprimir la vena cava y el paciente se muere. Acá tenemos un síndrome compartimental que es el neumotórax, de lo que hemos hablado, es un neumotórax abdominal. Pero aquí no es aire, sino que es líquido. Y este líquido, que hace distender muchas veces y muchas veces no, pero aumenta la presión intraabdominal, hace de que tampoco retorne bien la sangre y el paciente puede morir. Normalmente cualquier elevación más de 12 milímetros de mercurio se puede considerar como hipertensión y más de 20 como síndrome compartimental abdominal, que son dos patologías diferentes.
La hipertensión abdominal ya me va a dañar algunos órganos y el síndrome compartimental me va a dañar todos los órganos. La hipertensión intraabdominal es un neumotórax simple, por ejemplo, y el síndrome compartimental es un neumotórax a tensión. Acá tenemos un paciente con una peritonitis donde no se puede cerrar y le han puesto pinzas Backhaus y obviamente no necesita, pues muchas veces no necesitamos cerrar de esa manera y lo que estamos logrando es perjudicar al paciente y provocarle un síndrome compartimental a un paciente con politrauma. Entonces, la presión normal del abdomen es positiva de 0 a 10. La presión cuando avanza hasta más o menos 15, 20 ya es hipertensión, más de 20 es síndrome compartimental. Ya cuando la presión está en el síndrome compartimental, empieza ya a comprimir la vena cava y puede haber afectación de algunos órganos, ¿ya? Particularmente deprimiendo la llegada de sangre al corazón, compresión de la vena cava, alteración en la parte de los riñones, alteración en lo que viene a ser el intestino con una isquemia pasajera o no, etc. Una compresión, fíjense aquí en la flecha, en esta zona, aquí, perdón. Acá. Cuando ya tenemos una compresión de un síndrome compartimental, ya comprime de tal manera la cava y no puede regresar al corazón y el paciente puede pararse. No hay precarga, disminuye el débito cardíaco y pueden haber fallas multiorgánicas, ¿no? Desde el riñón, desde lo que viene a ser el mismo hígado hasta lo que es el intestino, etc. ¿No? Aquí tenemos, ya ver, fíjense, más de 20. Cuando esto está comprimiendo y pasa mucho tiempo, va a ocurrir esto, donde va a haber bajo débito cerebral, bajo débito cardíaco, pulmonar, renal, acidosis metabólica, isquemia o necrosis del intestino, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto es como si fuese un neumotórax a tensión, que es lo que tenemos que hacer. En el neumotórax a tensión colocamos una aguja y después un tubo pleural. Aquí tenemos que abrir la panza. No hay un tubo pleural, salvo que en la hipertensión coloquemos algunos catéteres por vía percutánea para que pueda drenar, pero sabemos de que esto es por líquido, no es por aire. En el tórax es por aire, aquí es por líquido retroperitoneal o intraperitoneal que empieza a exudar y no absorberse y empieza a aumentar la presión. ¿En qué pacientes se presenta generalmente el síndrome de hipertensión, el síndrome compartimental? Pacientes que están en terapia intensiva, en pacientes que están bajo neuroleptoanalgesia, en pacientes que están en coma, en pacientes que están con TEC, en pacientes que están intubados, etc. Y del rato menos pensado empiezan a tener hipotensión, oliguria, anuria, taquicardia, sin ningún foco de probable sangrado. Entonces, eso nos hace pensar de que tenemos que ir a buscar el síndrome compartimental abdominal. Les digo buscar porque no tiene tanta clínica como el neumotórax a tensión y tenemos que recurrir a algunas medidas para tomar la presión, ¿no? Fíjense cómo daña el cerebro. ¿Ya? Aumenta la presión intracraneal, después disminuye la perfusión a nivel pulmonar, lo propio. A nivel cardíaco, disminuye el gasto cardíaco. En el riñón entra una anuria, en el hígado con alteraciones en el flujo venoso portal. Todos los órganos que son blancos son afectados por este síndrome compartimental abdominal. Y este síndrome, pues, obviamente va a ir en ascenso, ¿no? Donde la PIA, que es la presión intraabdominal, es mayor a 20, y obviamente va a haber varios órganos que están dañándose. Bueno, esto es más de lo mismo. Existe alguna manera como nosotros tenemos que ir a medir, ¿no? A medir la presión. Recuerden que se presenta más en pacientes que están intubados, que están inconscientes. Un vólvulo, por ejemplo, ¿puede tener hipertensión abdominal? Sí, puede tener presión intraabdominal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el paciente se agacha, busca una posición, digamos, para un poco disminuir la presión,
pero tiene un bajo débito también, ¿no? El paciente que generalmente tenemos que controlar que no haya un síndrome de hipertensión es el paciente que está en terapia o en terapia intermedia. ¿Y de qué manera? Pues normalmente en el tórax, cuando había un neumotórax de tensión, nosotros escuchábamos y no entraba el aire. Había timpanismo, ¿no? Entonces colocábamos rápidamente un Venocat número 14. Aquí tenemos que medir la presión y hay varias maneras de medir la presión. Hay una manera que parecería que fuera la mejor, que es intraperitoneal, que es metiendo un catéter al peritoneo y colocando la manguerita al reloj del tensiómetro. No sirve porque es peligrosa. Hay métodos indirectos, de los cuales el más utilizado es el intravesical. ¿Qué es intravesical? Es este que están viendo ustedes acá. Le colocan la sonda vesical, ¿ya? Y de la sonda vesical al manómetro. Entonces puede haber intragástrica, duodenal, etcétera, pero no sirve. Y la única que sirve es la presión intravesical, que es un método indirecto. Y hay varios métodos, como digo, hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, aquí hay que llenar la vejiga con 50 ml de solución fisiológica, colocamos una llave de 3 vías y de esa manera una de las vías se va al manómetro y tiene que medir la presión intraabdominal. Sabemos de que la presión OPIA es de 0 a 10, de 10 a 20 puede ser hipertensión y más de 20 puede ser ya un síndrome compartimental. Hay otra manera que es si no tengo, por ejemplo, el reloj del tensiómetro, puedo hacerlo con centímetros de agua, es decir, con una columna de agua. Esta columna de agua puede ser un punto ciego en el pubis o la espina ilíaca anterosuperior y también medir en centímetros de agua. Aquí vemos cómo se mide en milímetros y aquí en centímetros. Y no olvidarse que 1 milímetro de mercurio es igual a 1.36 centímetros de agua. Esto es fundamental que puedan ustedes tenerlo en cuenta. Entonces, hay la técnica de la monitorización de la PIA, que es la técnica Cron, que no me importa el nombre, que es colocar la sonda Foley, vaciar lo que viene a ser la orina, introducir solución fisiológica de 25 a 50 ml, conectar el transductor, el de la presión, ¿ya? O realizar a nivel de la sínfisis y provocar una medición a ese nivel. Aquí estamos con centímetros de agua, podemos colocar el manómetro, que es más fácil. Son los grados de hipertensión, donde el grado 1 y 2 es hipertensión, 3 y 4 es síndrome compartimental. El tratamiento es abrir el abdomen, lamentablemente hay que abrir el abdomen para que salga todo ese líquido, pero se salen las tripas, se salen todo el contenido. ¿Cómo cerramos? Pues mediante una bolsa de Bogotá que están viendo acá, ¿no? Fabricamos de cualquier bolsa de polivinilo estéril para que pueda ser continente esta laparostomía continente. Bien, una vez que hemos hecho eso, pasado el tiempo va desinflamándose, va edematizándose y posteriormente se va cerrando la misma, ya sea con algunos utensilios específicos o simplemente con drenajes. En conclusión, la monitorización de la presión intraabdominal o PIA es importante en pacientes particularmente que están pues detectándose hipotensión, oliguria, anuria, taquicardia, sin ninguna causa aparente. Puede ser un abdomen plano, como puede ser distendido este aumento de la presión, ¿no? Provocando obviamente las injurias. Bien, eso sería todo entonces. No sé si hay dudas o preguntas. ¿Alguna duda que puedan tener? A ver, Con la bolsa de Bogotá, doctor. ¿Perdón? ¿Por ¿Puedes cuánto repetir? tiempo puede estar el paciente con la bolsa de Bogotá? La bolsa de Bogotá puede estar el tiempo necesario hasta que el paciente vaya desinflamándose, vaya mejorando. Puede estar, no necesariamente, digamos, hay un tiempo específico. Podemos cambiar inclusive limpiando la cavidad, cambiar la bolsa cada 2 días o cada 3 días, pero la bolsa en sí
va a ser un utensilio importante para que disminuya la presión y se la puede mantener varios días. Obviamente recambiándola, ¿no? Porque es un cuerpo extraño. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, la técnica de Koch, ¿nos puede volver a mostrar, por favor? La técnica de tomar la presión intraabdominal. Sí, doctor. Bueno, les repito, son en pacientes que no están despiertos, que están bajo neuroleptoanalgesia, intubados, que están con Glasgow bajos, que están tequeados, es decir, que no están conscientes. Y el abdomen puede estar empezando a exudar, ya sea por la reanimación que han hecho en emergencia o en cualquier lugar. Y ese líquido puede salir, o puede ser patología dentro del abdomen, por ejemplo, un síndrome de aplastamiento en un trauma, un aneurisma roto, una peritonitis generalizada, ¿qué más? Una pancreatitis, que pueda exudar mucho líquido. Entonces, la idea es ir a controlar esa presión, que va a comprimir las venas del abdomen, y dentro de las venas del abdomen la más importante es la vena cava. Y entonces, nosotros colocamos la sonda vesical, vaciamos la orina y colocamos entre 25 y 50 ml de solución fisiológica. Cerramos con una llave de 3 vías y conectamos a un manómetro de tensiómetro, o lo hacemos en una regla con una columna de agua. El manómetro de tensiómetro es más fácil porque tiene de 0 a 200 milímetros de mercurio, y sabemos que el síndrome de hipertensión abdominal es más de 20, entonces es más fácil con milímetros de mercurio. Espero que se haya entendido. Sí, doctor, gracias. Bueno, ya he visto que se están inscribiendo, anotando, registrando en el eCampus, eso está bien. Necesito que todos lo hagan. Les voy a dar un plazo hasta el día de mañana, miércoles, inclusive el jueves, digamos así. No, pues hoy día, ¿qué día es? Hoy día es jueves. Hasta el día de mañana, viernes. ¿Ya? Mañana viernes, hasta el sábado en realidad. El sábado también vamos a disertar. Y probablemente el sábado ya empecemos a tomar repasos. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, por favor, vayamos pensando en hacerlo ahora mismo, el registro. Ya lo han hecho varios. Por otro lado, necesitaba quién era el representante de este grupo. ¿No hay representante? ¿Por qué tanto silencio? Si no hay representante, entonces hasta el día sábado igual necesito que haya un representante para poder conversar con él los problemas o los planes de trabajo que podamos tener. ¿Vamos? Está bien, doctor. Está bien. Está bien, doctor. Ok, entonces aquí terminamos. El día de mañana, que es viernes, diserta, si no me equivoco, hernias, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, Coronavirus. doctor. Sí, doctor. Bueno, no se olviden que las faltas es importante. Negrete Clay ya tiene 4 faltas y conmigo ya estaría eliminado. No sé qué pasa con ese Negrete. Negrete Clay. No sé si ha abandonado, no ha abandonado, no sé. Sí, abandonó el internado, doctor. Bueno, pero todas esas cosas me tienen que avisar su presidente de ustedes. Ya, yo no puedo estar adivinando. Por eso necesito a alguien que los represente. De igual manera, ya tienen que tener mucho cuidado algunos que están con faltas, Bejarano, por ejemplo, y Méndez. Entonces, por favor, no se distraigan con las faltas. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Que les vaya bien. Hasta luego, chicos. Mañana Hasta terminamos luego. con la práctica. Nos vemos en el hospital. Adiós.